tal? Hola, buenas noches a todos. Nos vamos a conectar una vez más en esta transmisión de hoy. Vamos a ver si está funcionando. Voy a buscarme acá en la página a ver cómo se ve. También saben que pueden enviar todos sus saludos, comentarios y preguntas a través de sus posts, de sus comentarios, y los estaremos respondiendo en la medida de lo posible, especialmente con el tema el día de hoy, que es acerca de las momias incas. ¿Dónde están las momias de los incas? ¿Por qué no las han encontrado? ¿Están desaparecidas? ¿Es posible que la encuentren? ¿Cuáles son los lugares más probables donde pueden estar? Bueno, vamos a ver primero si estoy encuadrado. Vamos a ver cómo va la transmisión. Muy bien. Sí, creo que se ve bien. Tal vez un poquito más arriba. A ver. Ahí vamos a ver. ¿Cómo quedó? Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las momias incas mientras vemos acá sus comentarios, sus saludos. Y vamos a empezar diciendo, vamos a empezar comentando cuál es el paradero de estas momias. Recordemos primero que los antiguos, la tradición incaica, cuando moría una persona y un gobernante en especial, alguien noble, era el de preservar su cuerpo, era el de momificarlo. Y estas momias eran cuidadas por cada una de las panacas, o sea, que eran los clanes familiares, que formaba el Inca a su alrededor, no solamente en vida, sino después de la muerte. Esta familia se encargaba del cuidado de la momia del Inca, de su preservación, de sus ceremonias, porque también les brindaban culto, comían con ellos, bebían con ellos, los sacaban en procesión durante las fiestas, bailaban con ellos. Entonces cada una de las panacas, cada uno de los incas formaba una panaca a su alrededor que se encargaría de cuidar y de preservar su momia y de rendirle culto después de la muerte. Y así es como, por ejemplo, el Inca Viracocha fundó la Soxopanaca. También existía la Iñaki Panaca o la Hatun Panaca, entre otras más, ¿no? Cada inca tenía su propia panaca. Y por lo tanto, cuidaban de las momias en un lugar especial. Se dice que entonces las momias deberían estar en Cusco. Sin embargo, a la llegada de los españoles, como ven que ellos les rendían culto a las momias los cusqueños rendían culto a las momias de los incas, tuvieron miedo que esto sirva como un motivo de sublevación. Entonces ordenaron traer las momias a Lima. Y hay distintas crónicas que nos cuentan este hecho. Una de ellas era la de Polo de Ondegardo. Polo de Ondegardo justamente tenía un pequeño museo en su casa y él cuida, él recibe estas momias incas. Acosta también nos narra acerca de que él, de este traslado de las momias incas desde Cusco hasta Lima, incluso describe a las momias. Y Garcilaso llega a decir que estando él en Cusco, Polo de Ondegardo lo invita a su casa y le dice que presencie las momias y se sorprenden del buen estado en que estaban estas momias.
Bueno, nos mandan saludos. Rubén Flores, saludos desde Tacna, wow, la heroica ciudad. Desde allá nos están viendo. Flavia Ana Chamorro Gil, ya tengo Facebook. Qué bueno, Flavia, te felicito. Muy bien. Espero que la aproveches bien, que sirva para seguir nuestras transmisiones. Entonces, nos remontamos a esta época en donde cuentan distintos cronistas como Garcilaso, como Polo de Ondegardo y como Acosta, que ellos vieron las momias incas ser recogidas y luego ser traídas a Cusco. Existen, Juan Pablo Mancilla, saludos profe, hasta ahora me acuerdo de sus clases en la Universidad de Lima. Muy bien, Juan Pablo, qué bien que lo recuerdes, muchos saludos. Fabián Manco, habrá que preguntarle al señor Juan Polo de Ondegardo. Justamente vamos a repasar acá algunas de sus crónicas, ¿no? Y existen, por eso, algunas versiones, en especial una que salió el año 2013. El año 2013 hubo un explorador, un arqueólogo francés, por acá tengo el nombre, Thierry Jamin, espero pronunciarlo bien, que Thierry Jamin utiliza un ultrasonido para buscar en Machu Picchu, buscar bóvedas ocultas. Y él dice que detrás de una pared tapiada, él encuentra con ultrasonido que esta pared es hueca, que hay una bóveda detrás de esta pared que se encuentra en Machu Picchu. Y especula que puede, y bueno, llega a decir que, y lo que rebota en los medios es que había encontrado la tumba del Inca Pachacútec. Y esto también tomando un poco lo que dice otro arqueólogo, o bueno, perdón, un historiador llamado Lumbreras. Porque Lumbreras dice de que Machu Picchu fue construido a semejanza de Patayacta. Patayacta es otra ciudadela incaica que se dice que es el lugar que mandó Pachacútec a construir para que repose su momia. Y bueno, y otros especulan que en realidad este Patayacta era Machu Picchu y que por lo tanto la momia de Pachacútec debería estar en Machu Picchu o en Patayacta. Y en base a esto, este arqueólogo Yamin pidió un financiamiento y apoyo y permisos para poder abrir esta pared y explorar qué existía dentro de esta bóveda oculta en Machu Picchu. Pues el Estado peruano le niega la petición, primero argumentando de que las momias de los incas ya no estaban en Cusco, justamente en base a estas crónicas de las que ya vamos a hablar, sino que fueron traídas a Lima. Y segundo, también en base a que el romper una pared en Machu Picchu iba a poner en peligro la estructura, podía causar un derrumbe y esto sería un escándalo a nivel mundial, así que simplemente le dijeron que no toque nada. Y bueno, hasta ahí quedó. Y si realmente hay una bóveda detrás de esta pared, no con una momia incaica, pero sí tal vez con objetos de oro, o telares, o reliquias, o quipus, información valiosa, nunca lo vamos a saber, porque el Estado negó permisos para destruir esta pared y ver lo que hay detrás. Bueno, nos siguen mandando saludos, nos dicen, alguna vez escuché que no se ha encontrado ninguna momia en Perú. Bueno, no tanto como ninguna tampoco, porque sabemos que está la momia de la momia Juanita, encontrada en Ambato. Y bueno, se han encontrado, sí, distintas momias, pero no se ha encontrado ninguna momia de un inca, de ninguno de los 14 incas, o el número, porque los cronistas también varían en la numeración, pero no se ha encontrado la momia de ningún inca hasta el día de hoy, de ninguno, ni en Perú ni en ningún otro lado. Ah, bueno, claro, Payu Inca sí, ¿no? Aunque Payu Inca tuvo un entierro, un entierro católico porque fue bautizado y se convirtió al cristianismo, pero luego
fue retirado su cuerpo de esta tumba cristiana, así que tampoco sabemos dónde está, ¿no? Bueno, entonces, nos habíamos quedado con las crónicas que narraban que las momias de los incas traídas a Lima. Obviamente, una momia no se puede colocar en un lugar público, así que esto no se dice exactamente el lugar donde fueron colocadas. Pero se especula que ha sido el Hospital de San Andrés, y ya diremos por qué. Los cronistas también difieren en número de momias que se trajeron, ¿no? Si recuerdo bien, Garcilaso dice 5, y además Acosta eleva el número a 11. Sin embargo, también hay algunos errores. Hay algunos errores en la identificación de las momias. Empezando por el de Garcilaso. Garcilaso dice que él llega a tocar el dedo de Huayna Cápac, y que incluso dice que estaba tieso como madera. Que bueno, Huayna Cápac también fue antepasado de Garcilaso, y por eso Polo de Ondegardo como que le dice, oye, ven, mira a conocer a tu ancestro, ¿no? Y toca su dedo y queda tieso como madera. Y luego dice que ve la momia del Inca Viracocha. Esto es imposible, porque también sabemos por otras crónicas que cuando Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, llega a Jaquijahuana, Jaquijahuana era el lugar donde estaba enterrado el Inca Viracocha. Y Gonzalo Pizarro manda a quemar su momia. Por lo tanto, es imposible que Garcilaso haya visto la momia de Viracocha, porque ya Gonzalo Pizarro la había quemado años atrás. Rodborowski utiliza este argumento, o este hecho, para decir que Garcilaso no se equivocó, sino que él intencionalmente confunde las figuras de Viracocha con Pachacútec, porque recordemos que según las crónicas de Garcilaso, es Viracocha el que vence a los chancas, pero según las demás crónicas, como la de Juan de Betanzos, es Pachacútec el que vence a los chancas. Entonces nos queda la duda, oye, el que venció a los chancas, el que les ganó la guerra, el que derrotó a los chancas, ¿fue Viracocha o fue Pachacútec? Rodborowski dice que así como Garcilaso confunde las momias de Pachacútec con la de Viracocha, así también reemplaza los hechos, y los hechos que hizo Pachacútec se los atribuye a Viracocha. Seguramente porque Garcilaso era descendiente de la panaca de Viracocha. Así que seguramente esto llevó a que querer realzar esta figura. Pero en realidad la momia del Inca Viracocha ya había sido convertida en cenizas. Incluso se dice que su panaca recoge las cenizas, y sí es probable que las cenizas hayan sido colocadas junto a las momias de los demás incas. Así que la momia que sí sabemos que estaba ahí era la de Pachacútec y la de Huayna Cápac. Incluso se dice que su estado de conservación eran muy buenos, eran excelentes. Narra las crónicas que es como si estuvieran vivos, como si se hubieran muerto el mismo día. También demostrando las excelentes técnicas de preservación que habían desarrollado los incas. Describen a la momia de Pachacútec como una momia que tenía el pelo blanco y que era muy anciana. Bueno, nosotros sabemos que en la población cobriza indígena, el pelo blanco no aparece pues hasta siendo muy ancianos. Así que si esta momia tenía el pelo blanco es que llegó a una avanzada edad, lo cual coincide con las crónicas que dicen que Pachacútec vivió mucho tiempo, posiblemente hasta los 80 años. Y dice que tenía una lámina de oro que le cubría parte del cráneo. Y sucede que las crónicas también nos narran que el Inca Pachacútec recibió un golpe de piedra en la cabeza, con lo cual le tuvieron que hacer una trepanación y colocar una lámina, una operación pues de la época, ¿no? Y por lo tanto entonces todo esto nos indica que es muy probable que esa haya sido la momia del Inca Pachacútec. Nos siguen enviando saludos.
Arturo Vega, saludos. Probanda, saludos. Algún día cuéntanos sobre las bandas del Perú, por favor. Sí, claro, está pendiente el tema también. Interesante tema. Flavia Ana Chamorro, hi. Hola, Flavia. Saludos. Saludos a Flavia, saludos a todos los que nos están viendo. Entonces, continuamos. También nos dice Garcilaso que junto a las momias estaba la de Inca Yupanqui. Y acá también hay una gran confusión, porque a veces Pachacútec sabemos que su nombre era Cusi Yupanqui, su hijo era Tupac Yupanqui, y a ambos se les llama Inca Yupanqui. Bueno, no podría haber sido la momia del Inca Tupac Yupanqui también, porque sabemos también que eran muy cercanos ya los hechos a la época que estamos narrando, que cuando Atahualpa derrota a Huáscar, pues Huáscar pertenecía a la panaca de Tupac Yupanqui. Entonces Atahualpa, en castigo a Huáscar y a su panaca, no solamente mata a toda su familia, sino toma la momia de Tupac Yupanqui, que era la cabeza de la panaca, y la quema como castigo máximo, porque no había nada peor que le podías hacer un inca que quemar su cuerpo. Entonces, como gran castigo, a pesar que Tupac Yupanqui también era el abuelo de Atahualpa, pero recordemos que acá las familias incaicas se determinaban por el lado maternal. La panaca viene de pana, hermana en quechua, y por lo tanto se determinaba por el lado materno. Así que Atahualpa venía de madre distinta que Huáscar, y por eso no tiene problemas en quemar la momia de Tupac Yupanqui, a pesar que también era su abuelo, pero no lo consideraba su familia porque eran de panacas distintas. Así que la momia de Tupac Yupanqui tampoco puede haber sido porque fue quemada por Atahualpa cuando vence a Huáscar. Tal vez se especula que este Inca Yupanqui haya sido otro hijo de Pachacútec, el cual gobernó por muy poco tiempo, que se llamaba Amaru Inca Yupanqui. Es muy probable también, porque se dice que mantuvo a pesar de que Pachacútec lo reemplaza y dice, no, tú no sirves para ser Inca, y lo coloca a Tupac Yupanqui, mantiene el nombre de Inca, Amaru Inca Yupanqui, porque en verdad era, bueno, Amaru Yupanqui era todo un personaje, ¿no? Lo apodaban el bueno, porque era una persona que no estaba hecha para la guerra, sino más bien para las ciencias, para el estudio, y de hecho se dedicó a eso, así que muy honorable, muy respetable, y por eso mantuvo el título de Inca, ¿no? Nos siguen llegando saludos, buenos datos, un abrazo. José Enrique Pinot nos dice buenos datos. Lucho Estupiñán, un abrazo, saludos también. Yaneli Hurtado, hola. Rosario Collantes, gracias por enseñarnos y saber nuestra cultura. Gracias también a ti por estar atentos a esta transmisión. Martín Alexander soltó su ga. Alfredo Jiménez, háblanos del origen de los incas, también es un buen tema. La leyenda, ¿no?, de Manco Cápac, de Mama Ogllo y de los hermanos Ayar. Gio León, qué interesante, gracias. Carlos Alexander Cámara, Obi-Wan, ¿qué tal? Martín Alexander, ya caerá Chupetín, ya va a caer. Verónica Carmen Manco, interesante, saludos de parte de mi hijito Luis Darío, muchos saludos a Luis Darío. Pues entonces, tenemos estas momias incas que eran acompañadas por sus mujeres, ¿no? Estaban, algunos cronistas hablan que estaban con ellos Mama Runtu, o Mama Nahuarque, o Mama Ogllo, no Mama Ogllo, la esposa de Manco Cápac, sino Mama Ogllo, la esposa de Tupac Yupanqui. Y por eso un poco difieren en número. Pero con certeza podemos saber que por lo menos se rescataron las momias de Pachacútec y de Huayna Cápac para ser traídas a Lima. En Lima, digamos, no existían cementerios en la época. Por lo tanto, no es que se iba a colocar en un cementerio, sino que en esa época la gente se enterraba debajo de las iglesias. Sin embargo, es muy improbable que hayan llevado estas momias a una iglesia porque
eran momias no bautizadas, eran momias paganas, así que no se les podría colocar en una iglesia que es lugar santo, y por lo tanto, lo más probable es que lo hayan llevado al otro lugar de muertos en esa época, que era el hospital. Los hospitales tenían una morgue, y en este caso existían dos hospitales, ¿no? El hospital de San Andrés y el de Santa Ana. Uno era un hospital para españoles y el otro era para indígenas. Si estaban buscando que no les rindan culto, lo más probable es que lo hayan llevado al hospital para españoles. Y es ahí donde llegamos al hospital de San Andrés. Es muy probable que las momias incas hayan terminado en el hospital de San Andrés. Y vamos a hablar un poquito sobre San Andrés, porque hay varios estudios acá. Y bueno, uno de ellos que llegué a descargar es justamente el estudio de Stefan Simmendorf. Lo pueden encontrar en PDF en internet. Se llama El hallazgo de las momias reales incaicas en Cusco de 1559. Revisión de la hipótesis acerca de la identificación incorrecta de las momias por Polo de Ondegardo. Porque Simmendorf se cuestiona y dice, ¿por qué no hemos encontrado las momias incas? ¿No? Y dice, tal vez porque Polo de Ondegardo se equivocó al identificarlas y no eran las momias incas desde un inicio, y las momias incas fueron escondidas desde el inicio y entregaron momias de otros personajes que no eran los incas, y las momias incas todavía siguen en Cusco. Sin embargo, dentro de este estudio, él demuestra que sí entregaron las momias incas, que sí eran las momias incas por todas estas razones que he citado antes, porque describen exactamente algunos rasgos que tenían y heridas que tenían las momias que coinciden con las crónicas, y porque intervino ahí Paullu Inca, y entre otros miembros de las nobles de las panacas incaicas que se habían casado, se habían convertido, o que sus hijas se habían casado con españoles. Entonces hubiera sido un poco difícil, demuestra este autor, hubiera sido un poco difícil engañar y presentar otro cuerpo. Lo más probable es que sí eran los incas, y que terminaron en el hospital de San Andrés. Entonces acá vamos a hablar del hospital de San Andrés. Nos saluda Manuel Choquehuanca. ¿Cuándo el tema de los Choquehuanca? Por si acaso, los Choquehuanca son los herederos del cacicazgo, o sea, del cacique de Azángaro. No de la avenida Azángaro, no, sino de la zona sur que se encuentra al sur del Cusco. Así que ya en algún momento de repente traemos un Choquehuanca y lo traemos a Manuel para hablarnos de su familia como uno de los herederos de la nobleza incaica y del Tahuantinsuyo. Alexandro Quispe nos manda saludos, también Eric Díaz. Edgar Denis, ¿por qué el Ministerio de Cultura no busca la momia de Pachacútec? Aquí está el gran detalle, sí la ha buscado, y de eso vamos a hablar ahorita. Miguel Ángel Moscoso, aquí tengo una duda. ¿Los nombres de los incas eran sus nombres de pila o cambiaban de nombre al coronarse? ¿Había un método para elegir sus nombres? No eran sus nombres de pila, y he dado un par. Pachacútec se llamaba Cusiyupanqui. Cuando toma el incanato, cuando se ciñe la borla, la Mascaypacha, toma el nombre de Pachacútec. Igual, Viracocha no era su nombre de nacimiento. Hatun Tupac, si recuerdo bien, no lo estoy diciendo de memoria, o Hatun Topa. Así que cambiaban de nombre cuando asumían el incanato. ¿Cómo elegían este nombre? Normalmente por un prodigio que había sucedido en su vida. Por ejemplo, sabemos que Yaguarhuaca, cuando es secuestrado, de niño llora sangre, y por eso toma el nombre de Yaguarhuaca, que significa el que llora sangre. Igual, Viracocha tiene una visión con el dios Viracocha, y por eso toma el nombre de Viracocha. Pachacútec
toma un nombre que significa el que trastorna la tierra o el que le da la vuelta al mundo o el que transforma la tierra, que también está ligado al vencimiento en la batalla contra los chancas. Se dice que Atahualpa estaba a punto de tomar un nombre que iba a ser Tixi, Inca Tixi, que significa el inicio o el fundamento divino o el principio divino. Así que sí, cambiaban de nombre y estaba relacionado con algún hecho de su vida. Henry Caporal, hola, felicitaciones por tus videos. ¿Podrías hacer un video sobre Bernardo de Torre Tagle y Portocarrero, el segundo presidente del Perú? Por supuesto, vivió una vida muy interesante. Perseguido por Bolívar, vivió una guerra civil con Ribagüero. Se presta bastante para hablar, sobre todo en la época de independencia, que fue muy convulsa. Danitza Agustín, saludos, la primera vez que veo un video tuyo y me encanta. Gracias, Danitza, saludos también. Arturo Vega, qué divertidos tus en vivos. Capitán, ojalá hagas un en vivo hablando también sobre comida peruana. Bueno, no es mi especialidad, pero puedo hacerlo en algún momento. Gio León, tal vez esté en El Dorado o en mucha altura, como pasó con la momia Juanita. Por ahí esa es otra teoría. Están en el Paititi. Difícil, porque contradicen las crónicas. Flavia Ana Chamorro Gil Capi, hola Flavia. Entonces, lo más probable, como hemos llegado hasta ahora, es que se encuentren en el hospital de San Andrés, debajo del hospital. Recordemos que el hospital perteneció a la beneficencia de Lima por muchos años. El día de hoy está cerrado. Hasta hace poco funcionaba como mercado, lo cual me daba mucho. Lo alquilaban como galerías, lo cual me da mucha pena, ¿no? ¿Te imaginas que esta es la momia de los incas y que sea un mercado encima? Realmente triste. Pero bueno, ya no es mercado, ahora está cerrado. Y es por eso que se han hecho muchos, más de una vez, se han realizado estudios arqueológicos y excavaciones para encontrar las momias de los incas. Y vamos a citar algunas de ellas. Primero vamos a responder preguntas. Flavia nos pregunta, ¿dónde enterraron a Atahualpa? También se desconoce su paradero, porque una vez que muere ejecutado por los españoles, sus seguidores rescatan su cuerpo y lo entierran en un lugar desconocido, en el norte, probablemente cercano a Cajamarca. Se especula que en la zona de Ecuador. Así que esta es una momia que nunca llegó a Lima, que más bien está perdida en algún lugar del norte del Perú o el sur de Ecuador. Nelson Galindo, ¿qué tan ciertos son los comentarios reales de Garcilaso de la Vega? Bueno, justamente acabamos de decir que Garcilaso le atribuye, según Rodworowski, citando a María Rodworowski, Garcilaso le atribuye los hechos de la vida de Pachacútec al Inca Viracocha, porque él era de la panaca de Viracocha. Entonces, sí es una historia contada a su conveniencia, por así decirlo, ¿no? O para realzar un poco la historia de su familia. Manuel Choquehuanca, haz un programa con leyendas no tan conocidas del Tahuantinsuyo. Sí, muy buena idea, Manuel, por supuesto. Que ahí estoy recopilando algunos mitos y leyendas. Entonces, regresando al tema, nos habíamos quedado en el hospital de San Andrés. Y que las momias están ocultas en el hospital de San Andrés. Y se han hecho por lo menos 3 incursiones para encontrar las momias, o hasta 4 si tomamos en cuenta el virreinato, porque durante el virreinato también se hicieron algunas remodelaciones que involucró excavaciones. Y para esto me voy a centrar en un documento, en un paper, ¿no? En un artículo de investigación que se los puedo mostrar acá para que ustedes lo busquen porque está en PDF, en internet. Se llama
Hospital of San Andrés, Lima, Perú, and the Search for the Royal Mummies of the Incas de Brian Bauer, ¿no? Este es el paper publicado el año 2007 para que ustedes lo puedan buscar, pero acá se los voy a resumir porque está en inglés. Escrito por Brian Bauer y Antonio Coelho. Y cuenta que durante la República ya, sin tomar en cuenta el virreinato, ya durante la República se hizo una primera excavación en 1868, donde se encontró el cuerpo de un obispo, pero no se encontraron las momias de los incas. Se encontró una gran cantidad de huesos humanos que representaban de entre 1000 a 1500 cuerpos, que, como habíamos dicho, aquel hospital también fue utilizado como morgue y como cementerio, así que sí, es probable, aunque no se esperaba, dice el artículo, que fuera en tan alto el número. Y luego, la siguiente excavación se hizo en 1937, la cual fue encabezada por José de la Riva Agüero y Osma. Y en esta ocasión tampoco se encontró nada. Y finalmente, en el año 2001, se hace un estudio por radar, ya llevado a cabo por el mismo Bauer y por Antonio Coelho, un estudio por radar el año 2001. Y en este estudio con radar se buscan todas las bóvedas que hay debajo del hospital. Hay un gran problema a la hora de buscar las momias dentro de este hospital. Y es que debajo del hospital, como ha sido construido, reconstruido, sellado, tapiado, excavado y demás, debajo del hospital de San Andrés es un laberinto. Y es muy difícil levantar todo el piso del hospital y buscar en todas y cada una de las galerías. Entonces Bauer hace un estudio utilizando un radar para buscar cuáles son los sitios más probables donde pueda haber una bóveda que albergue el cuerpo de los incas, y este estudio lo hizo el año 2001. Sin embargo, no podemos dejar de citar otra noticia que es muy interesante también y que llamó mucho la atención. Para el año, también la tengo por acá, déjeme buscarlo un minuto, antes del año 2001. Para el año 1962 se hizo una remodelación en el hospital y un limeño llamado Félix Hermosa Zúñiga escribe una carta para y se le envía al Patronato de Cusco. Estamos hablando de 1962. Y en esa carta él le asegura, le escribe al Patronato de Cusco diciendo que en estas remodelaciones donde él participaba, que le hicieron al hospital de San Andrés, encontró la momia del Inca Pachacútec. Fíjense, una carta de 1962 de Félix Hermosa Zúñiga, en donde asegura haber encontrado la momia de Pachacútec. Lamentablemente, y por una razón que ni yo entiendo ni nadie entiende, son cosas del Orinoco, que tú no sabes y yo tampoco, el patronato no le hizo caso, ni siquiera respondió la carta, y por lo tanto el tema quedó ahí. Así que, si se la llevó a su casa, si la dejó ahí, o si la vendió, es algo que no se sabe. Y bueno, esta carta cuenta que fue encontrada después por el historiador Donato Amado, el cual tuve la ocasión de conversar con él cuando estuve en Cusco,
Donato Amado es el que me comenta de esta carta y me dice, hubo una persona que envió la carta, Félix Hermosa Zúñiga, diciendo que encontró la momia del Inca Pachacútec, pero que a nadie le dio bola, nadie le hizo caso, muy triste, obviamente, ¿no? Imagínense. Pero bueno, el año 2001 entonces se hace un nuevo estudio, esta vez utilizando radar, y se encuentran más de 40 bóvedas. Imagínense, casi 50 bóvedas debajo del hospital de San Andrés. Posibles nichos o posibles criptas donde podrían estar ahí enterradas u ocultas las momias de los incas. Y por lo tanto, para el año 2005, Bauer con su equipo reciben la aprobación para excavar 5 de estas bóvedas. Obviamente no había el presupuesto para excavar las 50, pero tuvieron la autorización para buscar en las 5 más probables. Y dentro de estas 5 más probables, esperar que estén ahí, ¿no? O sea, podría que no, pero era demasiado caro excavar o demasiado grande una empresa para excavar las 50. El año 2005 hacen la excavación y según cuentan, encuentran como una pileta antigua, encuentran un silo de basura, encuentran una morgue, que es lo que fue la morgue de la Facultad de Medicina de San Fernando. O sea, material muy interesante para un historiador, pero no encontraron nada de las momias incas. Nada. Por lo tanto, lo que sabemos hasta el día de hoy es que las momias de los incas siguen perdidas. Siguen perdidas. No han sido encontradas. Y de acá podemos sacar por lo menos 2 o 3 especulaciones o teorías más. La primera es que sigan ahí, que tal vez es la menos probable, porque si todo el mundo ya sabe que han estado ahí, wow, qué tentación, ¿no? Entrar y buscarlas. Pero existe una posibilidad que hasta ahora nadie las haya encontrado y que por lo tanto, si seguimos excavando y seguimos estudiando, tal vez algún día las podamos encontrar. Pero también existe la posibilidad que no la hayamos encontrado porque ya han sido retiradas. Ya sea por excavadores, huaqueros, ilegales, que han entrado y las han retirado, lo cual sería algo muy triste, ¿no? Y por lo tanto, bueno, sería imposible saber dónde se encuentran el día de hoy. Pero si es una teoría muy probable, tal vez para mí por lo menos es más probable que la anterior, porque para estas alturas ya muchas personas sabían que ahí estaban las momias de los incas. Y resistir la tentación de ir y buscarlas por tu cuenta, pues no es fácil, ¿no? Es una tentación muy grande. Y por el otro lado también ya tenemos una carta que Félix Hermosa Zúñiga encontró la momia de Pachacútec según su carta. Entonces es posible que él la haya retirado y bueno, sabe Dios qué pudo haber hecho con ella, ¿no? O guardarla, o venderla, o entregarla al mercado negro, eso es especular, o de repente su carta era un bluff para llamar la atención. No se sabe hasta el día de hoy. Hay otra teoría que dice que no se han encontrado porque en la excavación del siglo XIX se confundió las momias con estos huesos que fueron encontrados en esta fosa común y por lo tanto hayan sido colocados o estén junto a los huesos de la fosa común, así que ahí sí ya estarían totalmente perdidas. Estas teorías a mí me gustaría conversarlas
con los historiadores que hicieron este trabajo. Tal vez no con Bauer, porque bueno, bueno, hasta donde yo sé, él está en Estados Unidos, un poco difícil contactarlo. Pero el paper que he leído fue escrito en conjunto con otro arqueólogo, historiador, llamado Antonio Coelho. Al doctor Coelho lo llegué a buscar justamente para conversar de este tema. Le envié toda una serie de correos. Me da curiosidad saber, o sea, si él cree que las momias de los incas continúan ahí, o ya no están, o según lo que encontraron, y se las rellevaron, o simplemente él cree que falta estudiar y falta abrir las otras bóvedas, y de repente preguntarle, ¿no? ¿Qué se necesitaría para abrir todas las demás bóvedas donde puedan? Yo creo que sí es un tema de interés nacional para todo el Perú el que se siga investigando y se siga buscando. Si es posible que estén ahí. A no ser que me digan, no, la verdad, según lo que encontramos, estuvieron ahí, pero el lugar está vacío, así que ya se las llevaron. Pero es algo que me gustaría conversarlo con él o preguntarle directamente. Yo le escribí varios correos y me dijo que, bueno, que estaba de viaje, que cuando regresó estaba ocupado y no me dio el espacio para preguntar, para reunirme con él. Pero si alguno que me ve tiene un contacto o es periodista, de repente hay algún periodista acá que quiere seguir este hilo, puede contactar al doctor Antonio Coelho, profesor de la Universidad de San Marcos, que estuvo con Bauer dentro de esta investigación y que creo que es la persona actualmente en el Perú que estudió el caso de primera mano más capacitada para respondernos todas estas preguntas acerca de la momia de los incas, ¿no? Bueno, tenemos un comentario más de Patricio Pizarro. No existe cultura inca. Eso es el mote que nos pusieron los invasores. Te aviso que tu apellido Pizarro fue uno de ellos. Si tienes alguna queja contra el trabajo de los españoles, fueron los Pizarro los que realizaron esto. El término inca era un título, no nombre de una civilización. No necesariamente es así. Más bien te recomiendo que seas tú el que investigues, porque según también remarcan, bueno, historiadores, cuando hablamos de los incas, no solo hablamos del Zapa Inca. Una cosa es el Zapa Inca, que era el que ceñía la borla, la masca y pacha, y otro eran los incas, como aquel conjunto de panacas emparentadas familiarmente con aquellos que ciñeron la borla. O sea, cuando hablo de los incas o de la cultura inca, estoy hablando de todas las familias de nobles que gobernaron Cusco o que eran parientes y familiares. Así que sí se puede hablar de una cultura inca, por supuesto. Y que incluso se puede rastrear su origen hasta el Titicaca, y que fueron los que acompañaron a Manco Cápac en esta travesía desde el Titicaca. De hecho, te recomiendo que busques un paper de investigación en donde a los descendientes incaicos les toman muestras genéticas y encuentran ciertos marcadores genéticos que tienen parentesco con pueblos que habitan cerca del Titicaca. Y es a ese conjunto de familias que vinieron desde la meseta del Collao acompañando a Manco Cápac y que generación a generación fueron heredando la borla y que se dividían en Hanan Cusco y Yurin Cusco, a ese conjunto los llamamos los incas y su cultura era la cultura inca. Coelho ya no enseña en San Marcos, uy, una pena. O sea, va a ser más difícil, pero a ver si averiguan dónde enseña, de repente sea más fácil de rastrearlo. Héctor Sicha Pérez, la momia de Pachacute que está enterrada en Machu Picchu, yo diría que, o sea, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no, pero lo más probable es que no. Hay una pequeña probabilidad que siga en Machu Picchu, pero lo más probable es que sea parte de las momias
de las cuales escriben Garcilaso, Acosta y Polo de Ondegardo, que fueron trasladadas a Lima. Saludos de Machu Picchu, Capi. Muchos saludos también a Martín Alexander Jesús Bustamante Bardales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Creo que, bueno, principalmente esto es lo que concierne al paradero de las momias incas. En resumen, no lo sabemos. Sabemos que fueron dos las que fueron incineradas. La primera de ellas fue la de Tupac Yupanqui, que fue quemada por Atahualpa en represalia a la rebelión de Huáscar. Y la segunda fue la de Viracocha, que fue quemada por Gonzalo Pizarro cuando la encuentra en Jaquijahuana. Las otras sí debieron haber sobrevivido, o sea, por lo menos las de Pachacútec y Huayna Cápac, pero no sabemos su paradero. Lo más probable es que hayan llegado al hospital de San Andrés y una vez en el hospital de San Andrés o sigan ocultas ahí y no las hemos encontrado todavía, o algún huaquero o excavador ilegal las haya encontrado y las haya llevado al mercado negro, como tantos objetos peruanos que hay en el mercado negro y en colecciones privadas. Si ustedes van a los museos, al Museo de Tumbas Reales de Zipán nomás, van a encontrar objetos, collares y objetos de oro que han sido rescatados en subastas justamente de colecciones privadas y del mercado negro. ¿Habrá momias debajo de Machu Picchu? Sí, por supuesto que hay, por lo menos de nobles, de orejones que vivieron ahí o que hacían estudios astronómicos ahí. No creo que de incas, pero sí de personas de las panacas incaicas que por lo menos supervisaban el lugar. Es muy probable que todavía se encuentren ahí. Y bueno, también quería comentarles que justamente en mi libro, en El secreto del último Inca, una parte de la búsqueda es de las momias de los incas y que las encuentran precisamente en el hospital de San Andrés. Así que acá cuento algunas anécdotas relacionadas a las momias incas. Si les interesa el tema, pueden buscar mi libro. Se llama El secreto del último Inca, precisamente. Lo pueden ubicar en librerías Crisol, o SBS, o El Virrey. Y parte de este libro se centra en la búsqueda de las momias incaicas. Y bueno, además de que hacen todo un recorrido por el centro de Lima explicando los lugares principales. Justamente, y les cuento ya como anécdota, tal vez ya para terminar, justamente a la hora de escribir este libro, obviamente tuve que ir a los lugares a los que narro. Y dentro de estos lugares, como la iglesia de San Francisco, o el monasterio de la Concepción en la avenida Abancay, o la catedral de Lima, o la Piedra Dorada en Barrios Altos, uno de estos lugares también era el hospital de San Andrés. No pude entrar porque está clausurado, solamente lo vi desde fuera, pero sí lo vi en un real estado de abandono, lo cual me dio muchísima pena, principalmente porque tal vez hay una pequeña posibilidad de que los incas sigan ahí. Entonces imagínense, nuestros gloriosos incas, el Inca Pachacútec construyó Machu Picchu y que lo tengan pues en un lugar que fue un mercadillo, que no está limpio, que tiran la basura en la calle, que huele mal, realmente es una afrenta, ¿no? Imagínense la sepultura que deseaba el Inca y a dónde ha terminado el día de hoy. Así que, aunque sea justo por la pequeña posibilidad de que esté ahí, se debería hacer un esfuerzo, no solo por buscarlo, sino por tener limpio y cuidado el lugar. Y si no está, dentro de todo es un sitio histórico de Lima. Es el primer hospital de América. Y no se puede tener pues en un estado así de abandono y de descuido, y con las paredes pintadas, y con la basura en la calle y oliendo mal. Así que esperemos que esto sea también un llamado a las autoridades para que revaloricen
el Hospital de San Andrés, que es tan importante para nuestra historia, así como en muchos lugares históricos y culturales de nuestro centro de Lima y de nuestra Lima en general, que están realmente descuidados, abandonados, la gente los malogra, los ensucia, los orina, les tira basura, y eso es nuestro patrimonio y nuestra herencia. Si nosotros peruanos no los cuidamos, entonces ¿qué estamos reclamándole a los extranjeros? Pues, ¿qué nos estamos quejando, no? De lo que nos hicieron extranjeros, cuando nosotros mismos no lo respetamos ni lo valoramos. Espero que esto sea un llamado para que estos lugares se puedan revalorar, se puedan cuidar, y en el mejor de los casos, que continúe la búsqueda de las momias incas. Imagínense lo que sería para nuestra historia. Encontrar al Inca Pachacútec. ¡Wow! Seríamos una noticia en todo el mundo. Los turistas vendrían por miles y nuestra historia tendría un impulso tremendo y le daríamos a Pachacútec el lugar que merece, en un sitio pues cuidado, limpio y que pueda ser admirado por todos. Sabríamos de su genética, podríamos encontrar a los descendientes de los incas haciendo simplemente, tomando muestras de ADN, o sea, sería una revolución en nuestra historia. Pero parece que es algo que no muchos le dan bola el día de hoy, ni lo tienen como un tema prioritario, ¿no? Entonces, esperemos que muchos de los que vean este video puedan hacer eco y replicar esta inquietud por seguir buscando, por encontrar a las momias de los incas, que todavía están perdidas, que no las hemos encontrado, y obviamente revalorar nuestros lugares históricos. Terminamos con leyendo los últimos comentarios. Bueno, tenemos ¿cuánto está tu libro? Bueno, supe que estuvo por descuento una época, creo que ahora está a 40 soles, pero de todas maneras pregunten. Eso lo maneja la librería, no lo vendo yo. Flavia, debería mejorarse la seguridad en todo Barrios Altos. Totalmente de acuerdo contigo. Yaneli Hurtado, ¿a qué autoridad le correspondería la conservación y la puesta en valor del hospital? Ahorita el hospital es de la Beneficencia de Lima, así que es propiedad de ellos. En todo caso, el Ministerio de Cultura tendría que coordinar con ellos y con la Municipalidad de Lima, ¿no? De quien depende la beneficencia, para que lo ponga en valor. Flavia, especialmente alrededor del Presbítero Maestro. También Presbítero Maestro es una obra de arte y es un lugar muy inseguro. Nelson Galindo, deberían nombrarte ministro de Cultura, gracias. Y Anelio Hurtado, comparto tu dolor. Sí, es una situación que muestra el desinterés de todos los peruanos. Arturo Vega, qué mal que algunos lugares históricos y turísticos del Perú estén así de sucios. Terrible, es verdad. Kevin Tafur, felicitarte amigo por la información y conocimiento, muchas gracias. Felipe Guerra, aún se conserva la mascaipacha. Imposible conservar la mascaipacha, porque a diferencia de las coronas de los reyes europeos, que eran de metal, la mascaipacha no era de metal, era de lana y de plumas, de corequenque, no recuerdo exactamente ahora el ave que eran las plumas, pero eran plumas de un ave especial, y era una borla de lana, por lo cual es muy que se degrade, que se destruya. Si tenemos la suerte de encontrar una de estas momias, es muy probable que sí la encontremos con la borla, ¿no? Y realmente sepamos cómo era, más allá de las descripciones. Gio León, increíble. Kevin Tafur, libros que puedas recomendar. Los de Roborowski siempre recomiendo, ¿no? Pueden buscar Historia del Tahuantinsuyo, o pueden buscar ya específicamente el libro de Pachacútec de María Roborowski, que es una recopilación de todos los estudios que ella ha hecho de Pachacútec. Pablo Jesús, transmisiones más seguidas. Bueno, estoy tratando de hacerlas una vez a la semana, así que espero que la próxima semana venga ya el siguiente capítulo. Más bien recomiende cuáles son los temas que quieren escuchar. Así que durante la semana también recomiéndeme temas y ya les estaré avisando cuál va a ser la siguiente transmisión y cuándo. Lucho Estupiñán, ¿Garcilaso o Garcilaso?
¿Cuál es la nomenclatura? Buena pregunta, es algo también que puedo buscar. Entonces, hasta aquí creo que hemos llegado el día de hoy. Agradecerles el acompañarnos. Creo que con esta transmisión, vamos a ver si ya hemos llegado a los 39,000 likes. No, nos hemos quedado en 37,999. Así que estamos a un like para completar los 38,000 likes en la página. Así que bueno, espero celebrarlo pronto, los 38,000 likes, y agradecerles a todos por seguirnos y estar atentos a nuestra transmisión. La leyenda negra sería un temazo, sí, y sería para que todos se peleen también, pero lo tomaré en cuenta. Pero cada vez que publico la leyenda negra se terminan matando entre todos y peleando entre todos. Patricio Pizarro, les recomiendo leer Crónicas de Guamán Poma de la. Sí, por supuesto, que tenemos presentes las Crónicas de Guamán Poma, muy interesantes. Kevin Tafur, Huánuco Pampa, también tema importante, sería muy interesante tocarlo. Y nos despedimos con el mensaje de Flavia que dice: el Pachacútec de Peruvian Experience, viste cómo lo dibujó Guamán Poma. Les recomiendo también visitar esta exposición de Peruvian Experience porque hay un Pachacútec, ¿cómo decirlo?, ¿no?, en animatrónico, así en estatua, y que habla y que interactúa. Así que bueno, hasta acá nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias, justamente con Pachacútec, que lo tenemos aquí al costado. Este es comprado en el mismo Cusco. Así que con Pachacútec nos despedimos, esperando algún día encontrar su momia, que todavía se preserve, que no haya sido guaqueada y que esté oculta en el Ujupacha, esperando a ser descubierta y aparecer nuevamente ante nosotros, que sería algo fabuloso y glorioso. Muchas gracias y nos estamos viendo.